Busque su Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Quizá no tenga todo el tiempo, pero voy a tratar de llegar lo más adelante que pueda llegar. Porque mucho lo que Pablo no habla en este capítulo 12 de cómo debemos ser y tratar a nuestros hermanos los creyentes. Amén. Usted sabe que la Biblia es mandato, estatuto, enseñanza, exhortación, para capacitarnos y para hacernos a uno enteramente perfecto a través de la palabra de Dios. Y creo que es necesario que usted sepa que la Escritura es inspirada por Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿A fin de qué? ¿Quiere Dios que el hombre sea perfecto? ¿Quiere Dios que el hombre sea perfecto? ¿Con qué podemos alcanzar esa perfección? Esa es la pregunta nuestra en esta noche. ¿Cómo alcanzamos la perfección de Dios? A través de la enseñanza, a través de la Escritura, a través de la corrección, a través de Dios corregirnos, redarguirnos, enseñarnos, prepararnos para todo lo que quiera hacer con nosotros. Amén. Yo no sé si vino con el corazón dispuesto a sentarse a los pies del Señor y escuchar qué me hace más perfecto. No quiero ser cuando le hablo de perfección es que no quiero que usted sea mayor que nadie, sino que sea lo que Dios quiere que usted sea. Usted va a estar lleno de su gracia, usted va a estar lleno de su favor, usted va a ser revestido de su bondad, del amor, de la paciencia, de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿a través de qué? De la Escritura. Tome asiento. Leímos allá en 2 de Timoteo, pero aquí en Romanos, Pablo escribe a los romanos y dice así: así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. Primero es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta. Me conviene a mí vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo mi deseo ni mi pensamiento, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Diga: voy a obedecer y a caminar bajo la voluntad de Dios, porque mi corazón y mi entendimiento me dice que es agradable, que es buena y que es perfecta. Amén. Dígale que está a su lado: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Agárrese que la voluntad de Dios es lo más conveniente para nuestras vidas. Una es la voluntad tuya, pero otra es la voluntad de Dios. Uno es el pensamiento tuyo, pero otro es el pensamiento de Dios. Uno es para dónde te llevan tus pies y otra para dónde te lleva el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios y está guiado por Dios. Buena, agradable, perfecta.
quiero ir suave para que usted vaya. Dice, renovación de vuestro entendimiento. Para poder entender la voluntad de Dios, tiene que haber una renovación mental. Dije, tiene que haber una renovación mental para aprender a caminar, a obedecer y a ver la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y usted me habla de renovación o de entendimiento. Diga entendimiento, renovación. De acuerdo a cómo la gente entiende, así va a pensar que son las cosas. De acuerdo a cómo él piensa, así piensa que es la vida. Pero yo te digo a ti que la vida no es así si eres renovado en tu mente de la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cómo le explico esto? Explicarle esto es de una forma que quizá usted en la juventud no se da cuenta, o el padre o el anciano le da consejo y ve que los consejos que le da un joven no los toma en vano. Y dice, hasta que él no pase por el desierto, hasta que él no caiga, hasta que él no vaya al precipicio. Hay gente que viene de allá del camino y te van a dar la clave para que tú no tengas el mismo tropiezo y el mismo fracaso. Oiga, más sabe Dios por los años que tiene, y Satanás porque también sabe el tiempo que viene haciendo daño. Dile, la voluntad de Dios es agradable. Dios te quiere evitar muchas cosas si sigue su voluntad. Dios te quiere evitar muchos fracasos si sigue su voluntad. Diga, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Póngaselo en su mente para que nunca corra en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendecirlo, llevarlo de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, en que siga creciendo a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Dígame, quiero aprender a obedecer la voluntad de Dios y no poner el corazón mío delante, sino la voluntad de Dios. Hay cosas que el corazón te va a decir, pero hay otras que te va a decir la voluntad de Dios. Hay veces que el orgullo te va a decir una cosa, pero otra te va a decir la voluntad de Dios. El orgullo te dice, te ofendió, te criticó, te maldijo, pero la voluntad de Dios te dice, perdónalo, porque así son que obran los hijos de Dios. Y digo, obedecer a Dios, obedecer mis sentimientos. Dile, perdónalo. Cuando opera en la voluntad de Dios, te parece a Jesucristo. Cuando opera en tu propia voluntad, te parece al diablo, desobedeciendo los mandatos divinos y la voluntad de Dios. ¿Cómo caminamos juntos si no me obedece? ¿Cómo pongo mi espíritu sobre él si no me obedece? La voluntad de Dios no es para agradar a la gente, es para agradar a Dios. Saúl agradaba a la gente, pero por eso desagradó a Dios y perdió su reinado. Hay que agradar a Dios por encima de mis sentimientos. Usted no ve que a veces le dicen a una joven, ese joven no te conviene, no es de la fe. Hija, te va a llevar por un camino de sufrimiento. Quizás es el que te gusta porque tú tienes los brazos en 16. Pero no te va a valorizar y vas a llevar una vida trágica con él. El padre está mirando el futuro de lo que ya le espera. Dice, no, es el que me gusta. Hay gustos que matan. Dile, hay gustos que matan. Dile, a mí me gustaba la droga y me iba a matar, pero la voluntad de Dios no era que yo muriera. No era que yo muriera. Para que tú veas que hay gustos que matan. Hay gente que dice que por su gusto, que la muerte le sepa gloria. Sí, la voluntad de Dios es que aprenda a discernir lo que te mata y lo que te hace vivir. Lo que te mata y lo que Dios está evitando para hacerte vivir. La voluntad de Dios es que camine con necio o que camine con sabio. El sabio se hace más sabio. El necio tú le das un consejo y lo que acarrea es contienda,
Dice, no le dé sabiduría, no le dé consejo al sabio, que el sabio cree que él es sabio en su propia opinión. Y lo que acarrea tú es que empieza a hablar de ti porque tú lo quieres, que tú sabes más que él, que tú le estás enseñando más que él. Y es que nunca está capacitado para escuchar un consejo, ni una dirección, ni una expresión de una gente. Yo no sé si usted ha topado, que usted le viene a hablar a una gente y ellos todos se lo saben. ¿Seré yo solamente? Que me he topado con gente que todo se lo sabe. No, yo sé de eso también. De todo se lo sabe. Yo digo, yo no sé nada, por tal de que tú me enseñes, enséñame de todo para yo aprender cada día más algo nuevo. Pero de la experiencia de la vida puedo entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si no obedecemos a Dios, terminaremos obedeciéndole al diablo. Terminaremos obedeciéndole a las circunstancias. Terminaremos obedeciéndole a los sentimientos. Jesús no vino a obedecer su sacrificio o lo que sentía. Crea que él humanamente sintió la carga y sintió el dolor. Él dijo, Señor, si puede, quita de mí, pero que no se haga mi. ¿Qué quiere eso dejar de hecho? Yo entiendo dónde estoy, pero es mejor que se haga tu voluntad. Yo entiendo la posición que estoy, que voy a ser crucificado, que voy a ser abofeteado, que soy puesto en manos de hombres pecadores. Pero para eso yo vine, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para eso estoy, para hacer tu voluntad y no la mía. Ahora, la voluntad de Dios es que usted vive en paz, claro que sí. Es que usted vive en victoria, claro que sí. Pero eso depende también hasta de cómo uno lleva una vida de comunidad entre hermanos. La Biblia dice, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener de sí propio. Cuando yo me creo más que cualquier hermanito, que yo sé que Dios lo puede levantar. Cuando yo quiero ponerle un pie encima para yo poder agarrar calar un escalón, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy escalando por mí mismo. Estoy usando un escalón. Cuando yo quiero, ¿me entiende?, caerle atrás y perseguir a los que me persiguen, yo estoy haciendo la voluntad mía, no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que yo ore por ellos y lo bendiga. Cuando yo deseo mal, maldigo a mis enemigos, yo estoy haciendo la voluntad que me dice a mí. ¿Cuál es la que le dice? Yo no sé, ¿usted cree que no? ¿Usted se ha sentido ofendido, traicionado? Todos alguna vez hemos sido. ¿Cómo usted toma esa circunstancia? Determina si usted está dispuesto a obedecer a Dios o seguir sufriendo por lo que le hicieron. Si tiene la capacidad de perdonar, tendrá la capacidad de ser libre. Si tiene, díselo, díselo que está a tu lado, si tiene la capacidad de perdonar, será libre. Mientras no tenga la capacidad de perdonar, seguirá siendo esclavo. Yo vine a gente que por la voluntad de Dios son libres, y otros por el deseo y por el sentimiento siguen siendo esclavos del odio, del rencor, del resentimiento, y por eso no tienen una vida plena y de gozo en Dios. No tu voluntad, sino la de Dios. Y oirá una voz que te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda. Y él te dice, no, no mires ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue para adelante, que este es el camino. Esa es la voluntad de Dios. Hay alguien que te va a querer dirigir para la derecha, otro para la izquierda, que te va a hacer perder tiempo. Pero tú entiendes cuál es la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. Piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Actúe con cordura, con sabiduría,
de acuerdo a la medida de fe que Dios reparte a cada una. No voy a hablar de los dones y de las cosas, sino que yo tengo que entender que si yo soy el más espiritual, es el que tengo que sobrellevar al que no. Si yo soy el más espiritual, soy el que tengo que entender la debilidad del que todavía no se ha hecho fuerte espiritual. Dije, vine a hablarle ahora lo va a entender. Sí, porque queremos, ¿me entiendes?, ser grandes dando consejos, pero no entendemos la debilidad que el otro está pasando. Chicho, démele un ching aquí que tengo un poquito de la garganta. Queremos ser grandes oradores, pero no podemos entender las circunstancias que otro está pasando. Dije, cuando eres espiritual, te hace espiritual para saber la necesidad que otro tiene, para orar por ello y para levantarlo. Te dije, oye, cuando Dios dice exhorta, no es que te ve soltar para matarte, es que si te halló en pecado te jala solo. Hermano, fallaste, ¿qué fue lo que pasó? No, fue que no aguanté, la muchacha era una tentación, sí, mi hijo, pero Dios dice que tú puedes vencerla. No es que yo te voy a clavar en una cruz ahí para decírselo a todo el mundo de la iglesia. Te voy a jalar solo y te voy a decir, ten confianza, que ya yo sé. Dile, con amor y misericordia se corrige el pecado. Llama. Dile, aprende a discernir. Tú viniste a arreglar o a restaurar o a dividir o a dañar. Algún día va a encontrar tu hija fallándote, tu hijo, y va a tener que restaurarlo así, con ese mismo amor Dios me puso como pastor. El día que te falle uno del hermano y tú estás criticando, que te falle la hija tuya, que se te vaya por 3 días con el novio. Se descarría un hijo tuyo de tu casa y se te va. Así mismo me siento yo cuando se me va alguien de aquí. Loco por salirlo a buscar a dónde está. Pastor, y es que usted no entiende que él no, digo, mijo, es que él no estaba resistiendo la batalla que tenía. Es la voluntad de Dios de que el pastor de la vida por las ovejas. Alguien me dijo que usted le aguanta demasiado a la gente. Digo, para eso fue que Dios me preparó. Si tú no estás preparado, despégate del lado mío. Sí, claro, porque si Dios me puso para resistir, aguantar, perseverar, valorizar a la gente, sostener a la gente, ayudar a la gente, levantar, esa es la voluntad de Dios. Hoy pasó el levita, lo vio tirado. Pasó el sacerdote y lo vio tirado. Pero pasó uno que no tenía nombre, que no se subió al altar y dijo, vamos a agarrarlo, móntalo en el caballo, que lo voy a llevar al mesón. El que no tiene nombre pero obedece la voluntad de Dios, esa es la ley, los profetas. ¿Cómo llego al cielo? Dice, obedece la ley y los profetas. Y haciendo esto heredará el reino de los cielos. Y dice, ¿cómo más? Y dijo, darle los cuartos que tiene a los pobres, porque también eso es la voluntad de Dios. Dijo, no, así no. Pensó en él, si me quedo y le doy de comida aquello, ¿qué? Y no sabe que dándole todo alcanzaba la riqueza de Dios en el cielo. No era que lo dejara, él no estaba dando nada, estaba dando lo que antes tenía para recibir lo nuevo que Dios le iba a dar. Dice, renueva tu entendimiento. Dice, las cosas que están atrás las doy por basura, todo por lo nuevo que Dios trae. Pablo dijo, lo que tengo lo doy por basura, todo por el conocimiento de Cristo, que es la perfección en mí, que es la grandeza en mí, que es el poder en mí. Todo para atrás lo doy por basura, por lo nuevo que Cristo me da. Dile, cámbiate el chip. Hay que sacarle un chip de aquí atrás para que la mente se le salga eso y empiece a vivir la vida nueva de Dios. Usted ve una gente que habla igual, todavía tiene el mismo chip. Yo no sé de qué antena será, pero tiene el mismo chip. Si lo ve peleando contra hermano, tiene el mismo chip todavía.
anda con la cara creyente, saluda como creyente. Hermana, Dios le bendiga. Y si tú eres hermana de ella, ¿por qué le está hablando mal detrás de ella? Hipócrita, hija del diablo, llena de serpiente, como le tenía que decir. Que el amor sea, Pablo dice, que el amor sea fraternal, que el amor sea no de labio. Amémonos de corazón, no de labio. Amor fraternal, valorizando a los demás como si fueran mayores que uno mismo. ¿Usted ha pensado que otro es mayor que usted? Así dice Dios que hay que valorizar a su prójimo. Si la iglesia caminara así, no hubiera contienda entre hermanos ni hermanos que estén en enemistad. Yo nunca he visto dos demonios enemigos, y yo he visto dos hermanos que no se hablan entrando el mismo domingo a la iglesia. Y yo nada más pienso por dentro, hay que orar por los dos porque están endemoniados los dos. Ellos creen que están endemoniados. Ninguno va para el cielo si no arreglan ese asunto. Yo nunca he visto dos demonios peleándose, pero sí dos hermanos peleándose. Y le dan lugar al diablo porque no saben perdonar. Y no han renovado su mente, como dice Pablo, para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios está por encima de mis sentimientos, por eso no aprenden a perdonar. Porque nunca se ha sujetado a la voluntad de Dios. Ellos están en su propia voluntad, están dentro de la iglesia, pero no están en la voluntad de Dios. Si Dios me dice arregla cuenta, arregla cuenta. Es más, te dicen no traiga tu ofrenda, mentiroso, engañador, si no arregla los asuntos que tú tienes con tu hermano, porque tú vienes a traerme una ofrenda que ni Dios se la da. Usted llega el domingo a dar una ofrenda y sabe que está enemiga de una hermana. ¿Cómo usted se para caminando y no sabe que Dios lo está mirando? Y Dios dice, I'm watching you. Todavía no ha cambiado la mente. Todavía sigue con el chip puesto. Hay que renovarle la mente. Todavía no ha leído la Biblia. La tiene, la carga, la anda, le escucha los mensajes de otros, pero todavía no ha entendido cuál es el mensaje de él. ¿Cuál es la responsabilidad de él? Que sean salvos otros, que sea salvo yo. Que yo entienda la voluntad de Dios para conmigo, que es agradable y perfecta. Nosotros que le decimos, hermano, te están hablando a ti, te están hablando a ti. Y Dios dice, no, te equivocaste. Es a ti que te quiero cambiar el chip. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos uno en Cristo. Que ni el que está más arriba, ni el que esté más abajo, ni el que esté en el medio, no importa cuál sea tu función, somos una mano que Dios usa. Dios usa el chiquito, el grande, el del medio, el del lado y el de arriba, a todo para alcanzar. Somos todo importante en las manos de Dios. Pero ¿cómo? Sin la unidad, sin el amor fraternal, sin entender la voluntad de Dios. No la voluntad del pastor, quizás la voluntad de Dios para todos nosotros. Primero me jala a mí, después le tira a ustedes, después va enderezando a todo el mundo. Dice la Escritura que es para qué, para enseñarlo. Como no me enseñaron, tiene que enseñarme él. Señor, yo no tuve la capacidad de ser un buen padre porque yo no te tuve a ti al lado. Pero Señor, tú me puedes enseñar a cómo yo puedo ser un mejor padre para mis hijos. Yo no vi un papel de un esposo perfecto porque papá mío, imagínese. Pero si tú puedes, enséñame a ser el mejor esposo que yo puedo. Si el que cree que lo sabe no necesita, amén. Pero yo paro necesitando de que Dios me enseñe a hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad de Él. No conforme a como yo pienso. ¿Cómo vivo la vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a
mi designio, mi pensamiento. Si no, usted todas las cosas las va a ver como si fuera un juicio de Dios. Se te enferma un niño, un juicio de Dios. No se puede enfermar. Ahí no andan virus. Se enferma el tuyo y se enferma el otro. Es un virus que anda. Y estamos todos tosiendo. Ay, que Dios no está con nosotros. Pensamos que Dios no está con nosotros cuando estamos en los momentos que todo el tiempo tiene que estar feliz. Afligido, pero no destruido. Perseguido, pero no solo. En aflicción, pero todavía en victoria. En afrenta, pero tengo la mano de Dios a mi favor. David duró todo un tiempo corriendo de Saúl. Y Saúl hace rato que estaba siendo desechado por Dios. ¿Con quién andaba Dios corriendo? Con David. Y ya hace rato que el reinado de Saúl había sido quitado y la corona le pertenecía. ¿Por qué Dios no lo mató antes? Para entrenar a David a sobrevivir en el desierto con él solo. No tengo a nadie, lo que tengo solo es lutado. No tengo a nadie y estoy en la cueva de Adulán. Esos son los guerreros. Esos débiles serán los que van a agarrar la espada y se le va a quedar pegada peleando todo el día. Dile, los débiles serán los valientes. Los débiles serán los valientes. O sea que Dios no permitió ese desierto sino para sacar el mejor ejército que David tenía para pelear. Todavía los libros dicen que no habían hombres como David. Agarraban una flecha y tiraban y le daban a un pelo. Y Dios estaba con él. Si hubiera sido otro David, David hubiera estado diciendo: Dios me ha abandonado. Me ungieron por rey. Me pusieron por encima de mis hermanos y ahora que estoy me dejó solo. Dígale, ese nunca ha sido el pensamiento de Dios. Esa nunca ha sido la voluntad de Dios. Que venga a una iglesia, a pertenecer a una iglesia y a vivir sufriendo, tampoco esa es la voluntad de Dios. A levantarte como guerrera y como guerrero sí. Aprender a recibir los golpes de la vida, eso sí. Dile, sí, he recibido traiciones sin número, pero ninguna de esas me han matado. Dile, si te enseño la espalda, tú vas a ver de cuántas puñaladas me he librado. Si te enseño, pero lo que quiere dejar dicho, que los que vienen detrás de mí no han podido matarme. Dile que los que te puyan por atrás no han podido. No hay peor gente que tenga que ver la gloria de Dios que el que te quería muerto y tiene que verte vivo. Que el que te hizo brujería y tiene que verte predicando con más fuego que antes. Que el que quería ver la destrucción de tu casa tiene que ver el día que tus hijos y tu mujer se sientan a comer a la mesa. Tú el que pensó que ese matrimonio se acababa y te ve a ti, ¡ja! El diablo se equivocó, porque esta es la voluntad de Dios. Todo el que dijo que no servía lo que había en ti y tiene que ver lo que Dios está haciendo contigo. Hay gente que no va a responder ni va a hablar para atrás, pero va a tener que ver que la voluntad de Dios se cumplió, que el favor de Dios se cumplió. No creo que vaya a durar este año. Dile, vamos demasiado avanzados. Así que descansa y bébete un vaso de agua por si acaso, para que no tenga que ayugarte o cuando viene a ahogarte en tu propia saliva, sino que vea la voluntad de Dios cumplida. Hay gente que está esperando tu caída y otros que están viendo la gloria de Dios. Hay unos que están viendo el fracaso y otros están viendo la gloria de Dios. Dígale, es que mientras esté en la voluntad de Dios, el diablo tiene que estar sujeto. Si está en la voluntad de Dios, el diablo se para y él le dice: mira, él está haciendo mi voluntad, ten cuidado. Él está haciendo mi voluntad, ten cuidado. Pero si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy a merced de la voluntad del diablo para que me agarre y me dé vuelta. Job vivía en la voluntad de Dios y estaba cercado. Y le dijo Satanás: es que yo no puedo llegarle. Tú lo tienes cercado, él está en la voluntad tuya. Tú lo has enriquecido más que a todo el mundo.
¿Quién se puede meter con Job si tú le has dado más de lo que la gente piensa que le puede dar? Dice, pues para que tú veas que yo soy fácil de echarte este pleito, te lo voy a entregar y todavía está en la voluntad mía. Le quitó el cerco para que agarrara todo lo que tenía. Tócale hasta el pellejo, pero no toque su espíritu, porque ese espíritu me pertenece. Y está en la voluntad mía que Job no perezca en tus manos, porque ¿qué van a decir de mí mañana? ¿Qué van a decir de Dios que lo bendijo, que no puede bendecirlo de nuevo? Dice que Dios le dio más a Job de lo que perdió. Dile, para que tú veas cuando esté en la voluntad de Dios, lo que piensa que pierde es que Dios te lo quiere multiplicar. Dile, se te va a multiplicar lo que has perdido, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, lo que el diablo quitó, tiene que devolverlo 7 veces. Más le vale que no te toque lo tuyo, para que no tengas que devolver con intereses. Si te quita felicidad, tienes que devolverla con intereses. Si te quita sueño, tienes que devolverlo con intereses. Si te quita paz, tiene que devolverse con intereses. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, vivimos como un ejército, no como enemigos. Tú eres mi complemento, no mi enemigo. Lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú. Lo que yo no puedo alcanzar, lo vas a alcanzar tú. Dije así, por eso no hay enemistad, no hay envidia, no hay celo, no hay contienda, sino que somos uno en Cristo para alcanzar a aquel que está allá afuera necesitado. Dice Pablo en el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. No todos tenemos la misma función, pero estamos en el mismo cuerpo. No todos tenemos la misma vocación, pero estamos en el mismo cuerpo. Si vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use la profecía mediante la fe. Pero no solamente la profecía, sino que voy a usar todo lo que hay aquí, porque sea poco, sea mucho, aunque lo que sea poco parece poco, también es mucho. Se la torcí, no se la voy a enderezar. Que a veces lo que pensamos que es poco puede ser mucho. Que a veces lo que parece insignificante puede ser grande mañana. Que a veces de donde pensamos que Dios no puede sacar, de ahí Dios vuelve y saca de nuevo. O sea que somos muchos y somos un cuerpo unido en Cristo. Y esa unidad es que hace el poder de la iglesia. Pablo lo menciona y lo dice. Porque si la iglesia está unida, el diablo no puede ni entrar por la puerta. Él dice, me lo voy a enganchar a un hermano que tiene odio, celo, contienda, desechando todas estas cosas. Ya hace rato que Dios le dio el mensaje. Ahora, si se queda con él y no ha cambiado el chip, Satanás dice, él tiene una legibilidad. Es que él tiene odio. Es que él tiene rencor. Es que él tiene resentimiento. Es que todas esas cosas abren puertas. Satanás nada más necesita tener una ventanilla abierta para empezar a hacerle la vida de cuadrito a usted y a los que están alrededor. Usted no se siente bien con la gente que está, ni se siente bien con usted mismo. Porque el mismo odio, el rencor, el resentimiento no le da paz, ni felicidad, ni tranquilidad. Amén. Pero es la voluntad de Dios que el creyente viva así. No. Ahora, dígame usted, a Dios viene y le traen un sacrificio, ¿verdad? Una ofrenda. Adán trae la de él. Caín trae también la de él.
dice que Dios miró con agrado la de Abel, pero la de Caín la miró como media rara. Ahora, Dios le dijo: ya sé que en el corazón tuyo ya está ahí. Lo que vaya a hacer, ya tú lo tienes ahí. Ahora, ¿cuál era la palabra que Dios le estaba diciendo? Ya tú tienes el mal ahí. Desecha el mal y yo recibo otra ofrenda. Desecha lo que tiene en el corazón y yo recibiré otra ofrenda. Y quizás esa va a ser agradable delante de mis ojos, porque no me traigo ofrenda cuando tiene el corazón contaminado. Y él dejó que lo que estaba dentro de él fuera superior a traer una ofrenda nueva. No deje que lo que te quiere matar por dentro te deje traer tu mejor adoración, tu mejor alabanza. Pablo dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, como olor fragante, un sacrificio lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. ¿Cómo se le trae al altar? Si Dios mira desde lo más íntimo y desde lo más profundo de tu corazón, es el corazón limpio que Dios nos desecha. ¿Quién subirá al monte santo? ¿El qué? Dígalo. ¿El qué? ¿Quién subirá? ¿El limpio de qué? Pues ya está ahí. ¿Cómo limpio el corazón? Con la escritura. ¿Cómo hago la voluntad? Con la escritura. Dice: límpiate no te limpies por fuera, límpiate por dentro. No me traigas cara de evangelio, límpiate por dentro. Esa mujer tiene un corazón limpio, esa mujer tiene un corazón sano. Te ve llorando a ti por alguien que lo ofendió y dice: Señor, perdónalo. No te dice: vamos a ver qué hacemos para ver si le pinchamos el carro. Vamos a pasar por su casa a ver qué le hacemos. Ay, no, esa hermana es un alma de Dios. Esa hermana, mira, tiene un corazón limpio. ¿Tú sabes lo que le hicieron a esa hermana? Evidencia con su boca de que tiene un corazón. ¿Quieres saber si una gente tiene el corazón limpio? Escucha lo que sale de su boca. De la abundancia del corazón. ¿De qué? De la abundancia del corazón, de lo mucho que tiene el corazón, sale por la boca. Un corazón agradecido habla de agradecimiento. Un corazón bendecido habla de bendición. Es más, que yo no tengo tiempo para ver la batalla, la crisis o los tiempos de prueba que he pasado, porque yo tengo tanto más que agradecer. Si yo pongo en una balanza de todo lo que Dios me ha librado y todo lo que tengo que agradecer, como que para yo mirar para el otro lado me queda corto, porque ya la mente mía fue transformada. Enfócate en esto, que ya tú sabes que con esto Jesús no estaba enfocado en otra cosa sino en el galardón. Él dijo: yo voy a morir, pero son muchos los que van a ser salvos. Esta sangre el diablo se va a reventar con ella. Puesto los ojos en el gozo que estaba delante. Dile: el gozo no está aquí, está delante. Ahí estaba el sufrimiento, pero él puso el gozo delante en la cruz, porque sabía que estaba en la voluntad de Dios, aunque estaba siendo crucificado. La voluntad de Dios va a crucificar tu deseo. La voluntad de Dios va a crucificar tus sueños. La voluntad de Dios va a crucificar tus anhelos. Y tú te vas a sentir más bendecido obedeciendo a la voluntad de Dios que haciendo otra cosa que el mundo te ofreciera. Porque ahí te hace sentir pleno. Ahí te hace sentir conforme. Ahí te hace sentir bendecido. Póngase de pie y dígale que está a su lado: es mejor obedecer a Dios y a su voluntad. Óigase algo bien.
que somos un cuerpo en Cristo, que somos una familia en Cristo, que somos una nación santa en Cristo. Mire cómo dice Pablo en el versículo 14: bendecía a los que os perdicen, a los que persiguen, bendecía a los que maldicen. Déjelo ahí. Versículo 14: bendecía a los que persiguen, bendecía a los que persiguen, bendecía a los que no maldicen, y no maldizcáis. Ahora, si Dios me dice no maldiga, yo maldigo, yo no estoy haciendo la voluntad. Si yo bendigo a los que me persiguen, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene elección de hacer su voluntad o de hacer la voluntad de Dios. Dije, tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el dominio, o cómo se llama, el libre albedrío de obedecer la voluntad de Dios o de obedecer su propia voluntad. ¿Alguien me entendió en esta noche? Es mejor la voluntad de Dios porque es que, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? Dile que está a tu lado, te conviene obedecer la voluntad de Dios. Quiero que usted me ayude a predicar a su hermano, porque es buena, es agradable y es perfecta. Y no me venga con el cuento si tú no has cambiado el chique. La voluntad de Dios no es que tú no puedes perdonar, te conviene, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es que me hizo, no te hizo lo que le hicieron a Jesucristo y perdonó. Así que la voluntad de Dios es buena. Si te enemigo de alguien, ve y arréglate, porque Dios dice que no nos llamó a enemistad, sino a amistad. No nos llamó a dividir, sino a unir. Así que haz la voluntad de Dios que te conviene, porque es agradable y es perfecta. No menosprecie a nadie, porque la voluntad de Dios es que no haga excepción de persona. Porque la voluntad de Dios es que seamos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada haga por contienda, porque esa no es la voluntad de Dios, sino todo hazlo para la gloria y la honra de Dios, no para vanagloriarnos delante de nuestros hermanos, sino para darle gloria a aquel que está en el cielo y que pagó en la cruz del pecado por nuestro pecado. ¿Para qué predico? Para la gloria de Dios. ¿Para qué vivo? Para la gloria, para la voluntad de Dios. Es mejor obedecerle a Él que obedecer mis deseos y mis pensamientos, porque Dios es mejor. Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, con tu amor. La Biblia dice, renueve su entendimiento. Ya no sea como el burro, como el caballo, que había que estarlo jalando con un, ¿cómo se llama eso? Como un arnés o eso que le ponen de hierro. Ya no sea como el caballo ni como el burro, sino que aprenda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Ya después que uno está aquí, no puede tener uno que andarlo con un, ay no, se va a pelear con la hermana, ay no, es que es demasiado violento. No,
Usted tiene que aquí obedecer la voluntad de Dios. Tiene que caminar en la voluntad de Dios. Las cosas ya se hacen en la voluntad de Dios. Decisiones en la voluntad de Dios. No solo por... Antes nosotros, ¿me entiendes? Pasamos unos procesos como esposo y marido. Y después le dije, vamos a hacer la cosa entre los dos, pidiéndole a Dios dirección. Y así las cosas empezaron a cambiar y a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios hay un respaldo y hay una fuerza superior. Únase a su hermano, arregle la cosa, enderece lo que en la voluntad de Dios es unida. Dice, cuando hay 2 o 3 de acuerdo, hay problema en la casa, ponga 2 o 3 de acuerdo para que el diablo se vaya. Hay algo que no está mal, ponga 2 o 3 de acuerdo. Póngalo de acuerdo. Para que el diablo sepa que hay 2 o 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Como el diablo puede poder con una iglesia que tiene el poder. Son 3, con 2 o 3 suficiente. Pero aquí hay más que 3. Vamos a alcanzar las almas y a quitársela al diablo en una iglesia unida por la salvación de aquellos que necesitan. Renueva su mente leyendo la Biblia. Lea su Biblia. Hay libros alternos, pero la principal y la profecía principal es la Biblia. Hay gente que le dice cualquier cosa y una vez ya ellos lo creen. Ve un ángel que anda contigo. Sí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Lo dice aquí. Veo que Dios te lleva de gloria en gloria. Dice la Biblia, Dios me lleva de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ya está ahí. Haz lo que tienes que hacer y nadie te va a hacer frente. Sí, mientras medite día y noche en esta palabra, así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, nadie me va a hacer frente. Necesito un profeta o una palabra diaria. Dile, necesito un profeta o una palabra diaria. Amado, yo deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dile, necesito. No, me lo dijo la palabra. Amado, el que ama ha visto a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo sé si una gente conoce a Dios o no conoce a Dios? Porque ama. El que ama conoce a Dios y perdona y sigue amando y sigue amando. Porque la evidencia de que Dios se te metió por dentro es que sigue amando. Aunque te ofenda 100 veces, sigue amando. Aunque te ofenda 70 veces 7, sigue. Tú no tienes otra evidencia que no sea el amor que demuestre que has conocido a un Dios. Te engañaron y sigue creyendo en la gente. Dile, todavía sigue amando. Levante su mano, dígale, gracias. Renueva mi mente para comprender tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta para conmigo. Gracias, Espíritu Santo. Levante su mano, gracias. Llévanos con bien a nuestro destino, Señor, y que tu voluntad sea primero en cada día que nos levantemos, Señor.